Y si el problema no es lo que te pasa, sino lo que tu mente hace con lo que te pasa, hay personas que atraviesan situaciones devastadoras y siguen en pie, y hay personas que se derrumban ante cosas relativamente pequeñas. La diferencia no está en la situación, está en lo que ocurre adentro. Hoy vas a aprender cómo funciona realmente el control emocional, no el de parecer tranquilo por fuera mientras te destruyes por dentro, el verdadero, el que cambia lo que sientes, lo que piensas y cómo reaccionas desde la raíz. Durante mucho tiempo, la inteligencia emocional fue malentendida. Se confundió con reprimir lo que sientes, Knowlora, con mantener la compostura en público mientras cargas solo con todo lo que duele. Eso no es control emocional, es supresión. Y la supresión tiene un costo enorme que la neurociencia documenta con claridad. A las emociones reprimidas no desaparecen, se procesan de forma incompleta, generan una carga cognitiva constante que opera en el fondo y terminan explotando de las formas menos oportunas. El verdadero control emocional es algo completamente diferente. Es la capacidad de observar lo que sientes sin ser arrastrado por ello, de responder desde la conciencia en lugar de reaccionar desde el impulso, de dominar lo que ocurre en tu mente interior, sin negarlo ni reprimirlo. Es una habilidad, no un rasgo de personalidad que tienes o no tienes. Una habilidad que se desarrolla, que se entrena y que transforma la calidad de tu vida de una forma que ningún cambio externo puede replicar. Eso es exactamente lo que vas a aprender hoy, con base en neurociencia, con pasos prácticos y con la honestidad de decirte que este proceso toma tiempo, pero que cada paso que das en la dirección correcta tiene efectos reales e inmediatos en cómo te sientes. Para entender cómo desarrollar el control emocional real, primero necesitas entender qué está pasando en el cerebro cuando ese control se pierde. Porque el problema no es de carácter, es de arquitectura cerebral. El cerebro tiene, de forma muy simplificada, dos sistemas que frecuentemente están en tensión. El primero es la amígdala, una estructura pequeña en el sistema límbico que actúa como el sistema de alarma del cerebro. Su función es detectar amenazas, activar la respuesta emocional y preparar al cuerpo para actuar de forma inmediata. La amígdala no razona, no delibera. No considera el contexto con matices, solo detecta y reacciona. El segundo es la corteza prefrontal, la región más evolutivamente reciente del cerebro, ubicada justo detrás de la frente. Esta es la parte responsable del pensamiento racional, la evaluación de consecuencias, la toma de decisiones complejas, la regulación de los impulsos y la perspectiva a largo plazo. En condiciones normales, estos dos sistemas trabajan en comunicación. La amígdala detecta algo que parece amenazante. La corteza prefrontal evalúa si la amenaza es real o percibida, calibra la respuesta y regula la intensidad de la reacción. El problema ocurre en lo que los neurocientíficos llaman el secuestro de la amígdala. Es cuando la señal emocional es tan intensa o cuando el sistema nervioso está tan activado por el estrés crónico que la amígdala básicamente bypassea la corteza prefrontal, actúa sin consultarla y en ese momento la reacción precede al pensamiento, el impulso precede a la decisión. Dices algo que no querías decir, reaccionas de una forma que después te avergüenza. Tomas una decisión desde el miedo o la rabia que racionalmente sabes que no tiene sentido. No porque seas débil, sino porque tu amígdala
tomó el control antes de que tu corteza prefrontal pudiera intervenir. Todo lo que vas a aprender hoy está diseñado para fortalecer esa intervención, para ampliar el espacio entre el estímulo y la reacción, para que la corteza prefrontal tenga tiempo de hacer su trabajo antes de que la amígdala dicte la respuesta. Hay algo que genera más sufrimiento emocional que la mayoría de las situaciones difíciles en sí mismas. Y es la tendencia a revivir esas situaciones en la mente una y otra vez, amplificándolas, añadiéndoles capas de interpretación, proyectándolas hacia futuros catastróficos que todavía no han ocurrido y quizás nunca ocurrirán. En psicología, eso se llama rumiación, y es uno de los patrones mentales más estudiados en relación con el sufrimiento emocional, la ansiedad y la depresión. La rumiación no es reflexión. En la reflexión es útil. Implica pensar en un problema con el objetivo de entenderlo o de encontrar una solución. La rumiación es diferente. Es el pensamiento circular que vuelve sobre el mismo punto una y otra vez sin llegar a ninguna resolución, generando activación emocional creciente sin ningún beneficio real. ¿Reconoces el patrón? La conversación que terminó hace horas, pero que sigues reproduciendo en tu cabeza, añadiéndole lo que deberías haber dicho. La situación que salió mal y que llevas días repasando, imaginando cómo podría haber sido diferente. El miedo a algo que podría pasar, que te tiene mentalmente en un futuro catastrófico, mientras el presente pasa sin que lo vivas. La rumiación mantiene el sistema nervioso en un estado de activación constante. Le dice a la amígdala que la amenaza todavía está presente, aunque ya haya pasado. Y ese estado de activación sostenida agota los recursos cognitivos, aumenta el cortisol, deteriora la calidad del sueño y genera un sufrimiento que se perpetúa a sí mismo mucho más allá de lo que la situación original justificaba. Interrumpir la rumiación es uno de los gestos más importantes que puedes aprender, y hay formas concretas y efectivas de hacerlo que vamos a ver en detalle. Viktor Frankl, el psiquiatra austríaco que sobrevivió los campos de concentración nazis, escribió una frase que para mí es de las más importantes que se han escrito sobre la libertad humana. Dijo: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está el poder de elegir, y en esa elección está nuestro crecimiento y nuestra libertad. Ese espacio es exactamente lo que el control emocional real busca ampliar. En el estado de secuestro de la amígdala, ese espacio es casi inexistente. El estímulo llega y la respuesta sale casi de forma instantánea, sin evaluación, sin elección consciente. Solo reacción a la pausa consciente es la práctica de crear ese espacio intencionalmente, especialmente en los momentos de alta activación emocional. Funciona así cuando sientes que una emoción intensa está surgiendo antes de reaccionar. Introduces una pausa. Esa pausa puede ser tan breve como 3 respiraciones profundas. Puede ser decirte internamente espera. Puede ser físicamente alejarte de la situación por un momento. Si es posible, ¿por qué funciona la respiración en este contexto? Porque el sistema respiratorio es el único sistema autónomo del cuerpo que puedes controlar de forma consciente. Y cuando controlas la respiración, influyes directamente en el sistema nervioso autónomo. La respiración lenta y profunda activa el sistema parasimpático, el sistema de calma del cuerpo, y reduce la intensidad de la respuesta de la amígdala. 3 respiraciones lentas
inhalando por 4 segundos, sosteniendo 2, exhalando 6, son suficientes para empezar a reactivar la corteza prefrontal y darte el espacio que necesitas para elegir cómo responder en lugar de simplemente reaccionar. Esta práctica parece simple y lo es, pero aplicarla en el momento de máxima activación emocional requiere entrenamiento, porque el impulso a reaccionar de inmediato es poderoso y la pausa tiene que haberse practicado muchas veces en situaciones de menor intensidad para estar disponible cuando más se necesita. Hay una herramienta que la neurociencia ha identificado como sorprendentemente efectiva para reducir la intensidad de las emociones difíciles. Y es tan simple que parece imposible que funcione tan bien. Se llama etiquetado afectivo y consiste en ponerle nombre a lo que sientes en el momento en que lo sientes, no de forma elaborada. No tienes que escribir un análisis psicológico de tu estado emocional, solo nombrarlo internamente o en voz baja. Ahora mismo siento ansiedad, siento rabia, siento miedo. ¿Por qué funciona? Porque el simple acto de nombrar una emoción activa la corteza prefrontal y reduce la actividad de la amígdala. Hay estudios de neuroimaging que muestran que cuando las personas ponen palabras a lo que sienten, la activación de la amígdala disminuye de forma mesurable en tiempo real. Es como si el cerebro, al recibir el lenguaje, cambiara de modo de reacción emocional a procesamiento consciente. Hay algo adicional en esta práctica que me parece igualmente importante. Cuando nombras una emoción, estás haciendo una distinción que tiene implicaciones enormes. Estás separando la emoción de tu identidad. No eres la rabia, sientes rabia. No eres la ansiedad, sientes ansiedad. Esa diferencia, aunque parezca semántica, tiene un impacto real en cómo te relacionas con lo que sientes, porque lo que eres no puede controlarte, pero lo que sientes puedes observarlo, nombrarlo y elegir cómo responder ante ello. Practica esto, la próxima vez que sientas una emoción difícil, antes de reaccionar. Párate un momento y nómbrala. Solo eso. Y observa lo que pasa con la intensidad de la emoción en los segundos siguientes. Hay una distinción fundamental que la terapia de aceptación y compromiso, una de las corrientes más modernas y efectivas de la psicología clínica, introduce de una forma que me parece de las más útiles para el control emocional real, la distinción entre fusión cognitiva y distancia cognitiva. La fusión cognitiva es cuando te identificas completamente con tus pensamientos, cuando el pensamiento llega y tú lo experimentas como si fuera una realidad objetiva e indiscutible. Pienso que soy un fracaso, luego soy un fracaso. Pienso que esto va a salir mal. Luego esto va a salir mal. Pienso que nadie me quiere, luego nadie me quiere. En ese estado, el pensamiento no es algo que tienes, es algo que eres, y desde ahí es imposible evaluar si el pensamiento es verdadero, útil o relevante. Solo lo experimentas como realidad. A la distancia cognitiva es lo opuesto. Es la capacidad de observar tus pensamientos desde fuera, como si fueran eventos mentales que pasan a través de ti, en lugar de verdades que te definen. Una práctica concreta para desarrollar esta distancia, cuando aparezca un pensamiento difícil o negativo, en lugar de decirte yo soy un fracaso, dime, estoy dando cuenta de que mi mente está teniendo el pensamiento de que soy un fracaso. Esa formulación más larga y un poco torpe al principio hace algo importante. Pone espacio entre tú
y el pensamiento. Te recuerda que el pensamiento es algo que tu mente produce, no una verdad objetiva sobre ti o sobre el mundo. Los pensamientos son como nubes que pasan por el cielo, no son el cielo. El cielo sigue siendo el cielo independientemente de que nubes lo atraviesen. Y tú eres el cielo, no las nubes. Con práctica, esta capacidad de observar los pensamientos sin fusionarte con ellos se vuelve más natural. Y cuando dejas de fusionarte con cada pensamiento negativo que tu mente produce, el sufrimiento que ese pensamiento genera disminuye de forma significativa. Hay algo que muchos enfoques del control emocional pasan por alto y que la neurociencia del cuerpo lleva décadas documentando como fundamental a las emociones. No son solo eventos mentales, son eventos corporales. Cada emoción tiene una firma física, una sensación en el pecho, una tensión en los hombros, un nudo en el estómago, una aceleración del corazón, una constricción en la garganta. Y eso significa que el cuerpo no es solo el receptor pasivo de lo que pasa en la mente, es también una puerta de entrada para regular lo que pasa en la mente cuando intentas calmarte solo desde el pensamiento, solo desde la razón. Muchas veces no funciona, porque la amígdala no procesa lenguaje, no responde a argumentos racionales, responde a señales del cuerpo. La práctica de regulación a través del cuerpo funciona así aun cuando sientes una emoción difícil. En lugar de intentar cambiar el pensamiento directamente, lleva la atención a la sensación física que acompaña esa emoción. ¿Dónde la sientes en el cuerpo? ¿Cómo es esa sensación? ¿Tiene temperatura, textura, movimiento? No para amplificarla, para observarla, para estar con ella en lugar de huir de ella o de intentar suprimirla. Esa observación, para dije Cayman, tiende a reducir la intensidad de la emoción porque lo que resiste persiste y lo que se observa con ecuanimidad pierde parte de su poder. Complementa esto con movimiento físico, porque el ejercicio es uno de los reguladores del sistema nervioso más efectivos que existen. Con respiración diafragmática practicada de forma regular, con exposición a la naturaleza, que tiene efectos documentados en la reducción del cortisol, y contacto, que activa el sistema nervioso parasimpático a través de la liberación de oxitocina. El cuerpo es un aliado en el proceso de regulación emocional. Aprende a usarlo. Hay una diferencia fundamental entre dos formas de relacionarse con lo que te pasa, y esa diferencia determina en gran medida la calidad de tu vida emocional. La primera forma es la orientación hacia el problema. Es cuando toda la energía mental va hacia lo que salió mal, lo que se perdió, lo que duele, lo que otros hicieron, lo que el mundo no te dio. Esta orientación genera sufrimiento sostenido y sensación de impotencia porque mantiene el foco en lo que no controlas. La segunda forma es la orientación hacia la respuesta. No ignora el problema, lo ve con claridad, pero la pregunta que organiza el pensamiento no es ¿por qué me pasó esto?, sino ¿qué hago con esto ahora? No es quién tiene la culpa, sino que está en mi poder. No es como debería haber sido, sino como avanzo desde donde estoy. Esa reorientación no es negación, no es positividad forzada, es elegir conscientemente dónde poner la energía mental que tienes disponible, y lo que enfocas crece. Una práctica concreta: cuando te encuentres en una narrativa de sufrimiento rumiativo, hazte 3 preguntas. Primera, ¿esto que estoy pensando es un hecho o es una interpretación?
Segunda, ¿este pensamiento me ayuda a avanzar o solo me mantiene en el sufrimiento? Tercera, ¿qué perspectiva alternativa podría tener sobre esta situación que fuera igualmente válida, pero más útil? No tienes que encontrar la respuesta perfecta. Solo el hecho de hacerte esas preguntas interrumpe el patrón rumiativo y activa la corteza prefrontal, y esa activación es el inicio del control emocional real. Todo lo que hemos visto hasta ahora son herramientas para momentos específicos de alta activación emocional. Pero el control emocional real no es solo lo que haces en los momentos de crisis. Es lo que construyes en los momentos ordinarios. La estabilidad emocional es como un músculo. Se desarrolla con entrenamiento consistente, no solo con esfuerzo en los momentos difíciles. Hay prácticas diarias que construyen esa estabilidad de forma progresiva en la meditación de atención plena, sostenida durante periodos de 8 a 12 semanas. Produce cambios estructurales mesurables en el cerebro. Aumenta el grosor de la corteza prefrontal y reduce el volumen de la amígdala, no de forma metafórica. Literalmente cambia la arquitectura del cerebro que regula las emociones. La escritura reflexiva diaria, 15 minutos de procesar lo que sientes en texto, mejora la regulación emocional, reduce la rumiación y clarifica el pensamiento de formas que ninguna otra práctica replica exactamente. El ejercicio físico regular, ya mencionado antes, es quizás la intervención más efectiva disponible para la salud del sistema nervioso en términos de accesibilidad y amplitud de efectos. Y el sueño adecuado es la base de todo. Sin sueño suficiente, la amígdala es entre un 40 y un 60% más reactiva. Literalmente, dormir mal te hace emocionalmente más vulnerable. Y dormir bien es una de las inversiones más directas que puedes hacer en tu capacidad de regulación emocional. El control emocional real no se improvisa en los momentos difíciles, se construye en los momentos ordinarios, con prácticas consistentes que fortalecen gradualmente el sistema que lo hace posible. Quiero cerrar el desarrollo con algo que para mí es lo más importante de todo lo que hemos visto. El objetivo del control emocional no es convertirte en una persona que no siente, no es volverse impasible, frío o indiferente. Las emociones son una parte fundamental de la experiencia humana, son fuente de significado, de conexión, de motivación y de sabiduría cuando se procesan de forma adecuada. El objetivo es tener una mente libre, una mente que puede sentir sin ser dominada por lo que siente, que puede pensar sin ser esclavizada por sus propios pensamientos, que puede responder a la vida con conciencia en lugar de simplemente reaccionar a ella con automatismo. Una mente libre es la que puede recibir una crítica y evaluarla con calma en lugar de derrumbarse o atacar. La que puede atravesar una pérdida con tristeza real, pero sin hundirse para siempre. La que puede enfrentar la incertidumbre sin que la ansiedad tome el control de cada decisión. Esa libertad no llega de golpe en sí, construye con cada pausa consciente, con cada emoción nombrada en lugar de reprimida, con cada pensamiento observado en lugar de con el que te fusionas, con cada vez que eliges responder desde la conciencia en lugar de reaccionar desde el impulso, y cada una de esas pequeñas elecciones acumuladas con el tiempo construye una mente diferente. Una mente que es tuya, que no está a merced de lo que otros digan, de lo que el mundo haga, de lo que el miedo o la rabia quieran dictar. Eso es lo que hoy empieza a construirse
quiero que te imagines algo. Imagínate en una situación que normalmente te desestabiliza. Alguien dice algo que antes te hubiera herido profundamente o te ramparía. Una circunstancia que antes te hubiera generado días de ansiedad aparece en tu vida y esta vez es diferente. Sientes la emoción. Está ahí, no la niegas, no la finges san, pero hay algo entre tú y esa emoción que antes no existía, un espacio, una claridad, una capacidad de observar lo que sientes sin ser arrastrado por ello. Respiras, nombras lo que sientes. Observas el pensamiento sin fusionarte con él y desde ese espacio eliges cómo responder. No desde el miedo, no desde la rabia, no desde la herida automática, desde ti. Esa persona eres tú con una mente entrenada, una mente que no está libre de emociones, sino libre dentro de sus emociones, una mente que puede atravesar lo difícil sin perder el rumbo. Esa libertad no está reservada para unos pocos. Está disponible para cualquier persona dispuesta a construirla con consistencia y con paciencia, y tú acabas de dar el primer paso hacia ella. Antes de cerrar, quiero preguntarte algo. ¿Cuál es la emoción que más trabajo te cuesta manejar? ¿La rabia, la ansiedad, la tristeza, el miedo, los celos, la frustración? Escríbela en los comentarios. Sin contexto, si no quieres, solo el nombre de la emoción que sientes que todavía te controla más de lo que te gustaría. Esa honestidad es ya un acto de autoconocimiento. Y el autoconocimiento es el primer requisito del control emocional real. Guarda este video porque no es un video para ver una vez. Es un video para volver cuando la emoción llegue fuerte y necesites recordar que tienes herramientas, que no estás a merced de lo que sientes, que tienes un espacio entre el estímulo y la respuesta, y si alguien que conoces está sufriendo por dentro más de lo que muestra, mándale este video hoy. A veces lo que más necesita una persona es saber que lo que siente tiene nombre, tiene explicación y tiene solución.